Estupendo. Pues nada, vamos a empezar con la clase de hoy. Os recuerdo que estamos hablando del tema 2, sobre el enlace cristalino y en particular la energía de cohesión. En el tema 1, pues básicamente caracterizamos un poquito lo que era la propiedad fundamental de los sólidos, que es la periodicidad, y aprendimos un poquito de lenguaje para aprender a referirnos a los elementos relacionados con la simetría de traslación. Hablamos un poquito de la red recíproca para empezar a introducir el espacio de momentos, donde también va a haber efectos de la periodicidad. Y ahora, en el tema 2, lo que estamos estudiando es... Estoy grabando, ¿no? Sí. Lo que estamos estudiando precisamente es... Muy bien. Ya hemos establecido que tenemos un sólido con cierta serie de propiedades y ciertas simetrías. Ahora, ¿por qué existe ese sólido? Y obviamente en física, cuando un proceso se da de forma espontánea en la naturaleza, es porque se minimiza alguna escala de energía. Es más, no cualquier escala de energía, la que sea que es dominante. Y el sistema gana energía haciendo lo que hace, en vez de quedándose de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vimos la semana pasada es el concepto de energía de cohesión, que básicamente es la diferencia de energías entre los constituyentes del sistema libres y agregados. Cuánta energía gana el sistema condensando y por qué este proceso es favorable, y estudiamos un poquito los cristales moleculares, o sea, aquellos que se forman entre átomos o moléculas, digamos, con capas electrónicas externas cerradas, donde no hay fuertes interacciones con los vecinos, por ejemplo, electrostáticas, como en el enlace iónico que vamos a ver hoy, y entonces pues hay débiles interacciones de Van der Waals, y quien dice de Van der Waals, que son las que hemos visto en detalle, habla también de cualquier otra fuerza de esa misma naturaleza, pues eso, fuerzas de London o un poquito interacciones dipolares, ¿vale? Que al final hacen que un sistema se pueda constituir en una fase condensada, pero como las interacciones entre vecinos son tan débiles, pues realmente son sólidos que de hecho tienen temperaturas de fusión muy bajas, a temperatura ambiente muchos de ellos son gaseosos, por ejemplo los gases nobles. Pero bueno, aprendimos un poquito cómo aplicar algún tipo de potencial de interacción para cuantificar las escalas de energía. Vimos cómo efectivamente había un mínimo de energía a una distancia de equilibrio pequeña, tal que los átomos pues se podían efectivamente condensar en la situación apropiada. Y bueno, pues efectivamente existen los cristales moleculares en algunas condiciones de presión y temperatura, normalmente de temperatura muy baja, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a seguir esta semana y vamos a hablar sobre el enlace iónico y también hablaremos sobre el enlace covalente, ¿vale? En este sentido, cambiamos un poquito el chip. Y ahora vamos a las interacciones muy fuertes. Vamos a explicar cuánto vale o cómo cuantificamos o cómo comprendemos la cohesión de un sistema con interacciones muy intensas. Muy intensas como, por ejemplo, las interacciones electrostáticas que se dan en enlace iónico. Esto es lo que haremos hoy en primer lugar. Luego pasaremos a hablar sobre el enlace covalente, que es un enlace, digamos, donde la interacción es totalmente cuántica, solapamiento de funciones de onda, a tutiplén. Y veremos cómo, qué tipo de fenomenología aparece en ese caso. Hablaremos un poquito al final del tema, por cierto, también sobre el enlace metálico, pero el enlace metálico y las características de los electrones de conducción tienen un tema entero para ellos solos, que es nuestro tema 4. Con lo cual hablaremos muy poquito simplemente por completar lo que es hablar de la cohesión y decir que existen los metales, pero vamos a dejarnos el grueso de ese tema para analizarlo en sí mismo, un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, pues entonces, empecemos hablando sobre el enlace iónico. Bajando aquí un poquito, los de clase veis mejor. Vale. Y yo me muevo un poquito las ventanas para tener el chat si hace falta. Muy bien. Bueno, pues lo dicho. Con este tipo de enlace, la idea es como del ultravioleta al infrarrojo, o sea, diametralmente opuesta
a lo que son las interacciones débiles que hemos visto en los cristales moleculares. Aquí tenemos sistemas constituidos por iones, que consideraremos algo parecido a esferas duras cargadas, a muy corta distancia unos de otros, por muy corta os hablo de distancias interatómicas del orden de 10 a la menos 10 metros, y por tanto interacciones con primeros, segundos y terceros vecinos muy intensas, dadas por la fuerza de Coulomb. Y por tanto van a tener energías de cohesión muy altas. Todo lo contrario que un cristal molecular. Temperaturas de fusión muy altas. Van a ser sistemas habitualmente muy estables a temperatura ambiente, con temperaturas a lo mejor 1000 grados, ¿vale?, de fusión. El enlace mayormente va a resultar va a ser resultado de las interacciones electrostáticas que van a surgir después de que aparecen procesos de transferencia de carga entre especies de la tabla periódica con diferente afinidad electrónica. Pues uno a lo mejor que tiene mucha... los de una punta de la tabla periódica con los de la otra, los de alta electronegatividad con los de baja electronegatividad. Uno cede un electrón, otro lo gana, ¿vale? O sea, es lo mismo que habéis visto hasta ahora en el colegio. Por ejemplo, el fluoruro de litio o el cloruro de sodio incluso, que conocéis también. El litio es aquí falta una I, es un sistema es un átomo muy ligero, cuya configuración electrónica, ¿verdad?, es 2 electrones en el nivel 2s1, un electrón en el nivel 2s. Entonces, este señor, si pierde el electrón del nivel 2s1, se queda ionizado positivo, pero con su última capa, que sería la 1s, perfectamente llena, cerrada y compacta. Con lo cual, le cuesta un poquito de energía perder un electrón, pero luego, digamos, desde el punto de vista cuántico, se queda muy a gusto, ¿vale? Y, en cambio, el flúor es todo lo contrario. Está allí donde los más electronegativos de la tabla periódica, al final, al fondo ahí a la derecha, ¿de acuerdo? Tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5. Si gana un electrón para rellenar ese nivel 2p, pues entonces queda con su capa externa, que es la segunda, perfectamente llena y cerrada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que si el litio cede ese segundo electrón que está en el nivel 2s al nivel 2p del flúor que está por llenar, los dos se quedan a gusto, pero esa transferencia, para tener lugar, obviamente, tiene que suceder a corta distancia. O sea, un átomo en las Bahamas no cede un electrón a otro átomo en Indonesia, ¿de acuerdo? Tiene que estar un poquito más cerca. Y en el momento en el que están cerca y se ha producido esa transferencia electrónica y se quedan cargados, obviamente van a permanecer unidos por pura y dura interacción de Coulomb. Positivo y negativo. No se puede pedir más. Y fijaros que, además, las últimas capas, en este caso la capa 2 para el flúor o la capa 1 para el litio, se quedan esféricas y perfectamente cerradas. Y lo que suele suceder en los enlaces iónicos es que este tipo de estructura da lugar a capas, digamos, a estructuras muy compactas. Habitualmente, pues muchos de ellos son FCC, por ejemplo, como el cloruro de sodio o el propio fluoruro de litio, donde tenemos alternancia de iones positivo-negativo, positivo-negativo, positivo-negativo. ¿Vale? ¿Cómo gana energía el sistema? Constituyendo un sólido. Y ojo, ya estoy hablando de un sólido, ya no digo una molécula de cloruro de sodio, de yo te doy un electrón, tú te quedas positivo, no, yo me quedo positivo, tú negativo, nos quedamos juntos. No. Este es un fenómeno que sucede a nivel de millones y millones de átomos, números de Avogadro y números de Avogadro de litios con flúors. Y encima se quedan todos juntos constituyendo una red ordenada. ¿Por qué el sistema gana energía haciendo esto? Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos una... Nada, esto está tomado pues, de la red. Es un ejemplo más, ¿de acuerdo? ¿Qué procesos están involucrados en la formación de un cristal iónico? Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es parecido al fluoruro de litio. Uno gana uno, otro pierde uno, un poquito más pesados, pero de más. Normalmente, para condensar y constituir un cristal de cloruro de sodio, tenemos que partir de una fase de sodio y una fase de cloro. El sodio y el cloro a temperatura ambiente suelen ser gaseosos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, por ejemplo, un gas de sodio al que si le damos 5 electronvoltios positivos, se puede ionizar, le arrancamos un electrón externo, de nuevo suministramos energía para que suceda esto. En principio. Al cloro, pues si le donamos un electrón
se convierte en un cloro negativamente ionizado en un electrón y cede una energía a su afinidad electrónica, de hecho de 3,6 electronvoltios. Fijaros, ionizar estos dos per se no me da todavía un balance de energía positivo al proceso, porque este necesita más energía para ionizarse que la que este cede al ionizarse, ¿vale? La afinidad electrónica de aquí es más pequeña que la energía de ionización de allá. Pero, una vez tenemos de nuevo en estado gaseoso estos dos átomos que están ionizados, si se juntan, ganan 7,9 electronvoltios de la energía electrostática de nuevo de interacción del proceso. Y ahora ya sí que lo que me sale por aquí es bastante más favorable que lo que me cuesta por allá. Entonces, en la formación de la molécula, en principio, de cloruro sódico, se ganan 6,4 electronvoltios netos, ¿de acuerdo?, por molécula. Y, de hecho, las energías de cohesión, recordar que se dan por átomo o por molécula. O sea, no damos la energía a todo el sólido, todas las cosas, pues nadie sabe cuántas moléculas hay en el sólido. 7,5 números de Avogadro, no, yo tengo 2 docenas, no, bueno, no lo sé. O sea, por eso se cuantifican siempre pues, por mol, por molécula, por átomo. En particular, en este proceso, aproximadamente se ganan 6 electronvoltios y medio en cada molécula formada. Pero, de nuevo, o sea, lo que nos dice esto es que la fase cristalina hecha de estas moléculas sería estable. El sistema prefiere estar cohesionado que libre. Ahora bien, todo este tipo de procesos siempre llevan una activación preliminar. Es como saltar una pequeña barrera para caer a un mínimo más profundo en el que yo estoy, para empezar. O sea, las cosas hay que darles un empujoncito de entrada. Al final están mejor, pero al principio pues hay que suministrar un poquito de energía. Entonces, los cristales iónicos formados de esta manera, de nuevo, se caracterizan en general por tener capas electrónicas externas bastante cerradas y tener simetría bastante esférica. Y, de hecho, aquí, por ejemplo, está representado, olvidarse de la escala numérica no es muy importante, pero los colores igual sí, ¿vale? La densidad de carga de positivo a negativo de una celda unidad de cloruro sódico, FCC, y habitualmente esas densidades de carga son bastante simétricas. Quizá en los puntos donde se tocan los iones hay pequeña deformación, porque ahí es donde las interacciones, a lo mejor, si quieres decir, son un poco más intensas, pero vamos, son intensas en otras partes. Entonces, suelen cristalizar en estructuras muy, muy, muy compactas, es como los átomos encuentran la forma de estar lo más cohesionados y lo más cerca unos de otros posible. Por ejemplo, la FCC. Las energías de interacción son altas y van como la energía potencial de interacción, carga por carga. Por ejemplo, en este caso, donde tenemos un electrón positivo, o sea, un electrón por un lado perdido y otro ganado, uno carga más uno, otro carga menos uno, la energía de interacción iría como cuadrado partido por R, donde R sería la distancia de enlace. Una cosa del orden de la mitad del parámetro de R para el cloruro sódico. Más o menos, ¿vale? Aquí, a menudo, nos olvidamos de los factores 1 partido por 4 pi epsilon sub 0. Son constantes, ¿de acuerdo? Entonces, estamos trabajando en electronvoltios. Vamos a hablar de energías electrostáticas simplemente como Q cuadrado partido por R. No estoy dando una fórmula exacta ni me interesa. ¿De acuerdo? Simplemente es para ver cómo van las cosas. Y, ojo, en un cristal iónico, como ya dijimos el otro día, por supuesto que existen interacciones de Van der Waals. Hay pequeños dipolos momentáneos que se forman y se interaccionan y atacan y afectan, claro, pero son fuerzas tan pequeñas, por comparación a esa escala de energía, de la energía de Coulomb, apenas un 1%, que ni se notan. Están totalmente enmascaradas. Existen, pero como si no estuvieran. También existe un término de repulsión entre átomos, porque dice uno, un átomo positivo y un átomo negativo, bueno, átomos, iones, si se atraen, ¿vale?, pues querrán estar lo más juntos posibles. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca un término de repulsión dado por el principio de exclusión de Pauli, como decíamos el otro día. Recordad, cuando las nubes electrónicas de átomos vecinos se empiezan a solapar, eventualmente van a ir electrones con números cuánticos iguales. Que yo también estoy en el 1s1 con spin para arriba. Oye, espera, que yo estoy también en el 2px con spin para... O sea, y tú también... No. O
sea, ya va a haber un momento cuando los iones se juntan mucho, por mucho que se atraigan, que si las funciones de onda empiezan a solapar demasiado, el propio principio de exclusión de Pauli, igual que en un Van der Waals, empieza a decir, parad un momento, aquí ahora mando yo. Y os garantizo que a cortísimas distancias el principio de exclusión manda muchísimo más que la fuerza de Coulomb. Precisamente porque los electrones son fermiones y no pueden estar en el mismo estado. ¿Vale? Entonces, cuando empieza a haber una escala de energía repulsiva que compite con atractiva, pues vale. Entonces ahí se estabiliza de nuevo una fase ordenada a una distancia de equilibrio, la que sea. Pero tenemos de nuevo interacciones repulsivas de naturaleza cuántica compitiendo con interacciones atractivas de naturaleza electrostática. En este caso, la cosa de naturaleza electrostática, pues repulsiva o atractiva. A primeros vecinos suele ser atractiva porque tenemos iones de diferente signo, pero si pienso en el siguiente sodio que va a estar detrás, esos dos se repelen. Entonces, la red iónica, digamos que ya es un poquito más complicada. Pero bueno, a cortas escalas, que son las que dominan para una fuerza de Coulomb, la de distancia más pequeña es la que gana porque la fuerza va como 1 partido de la distancia al cuadrado. Habitualmente tenemos cosas que están enfrentadas con un primo que es de diferente signo. ¿Vale? Entonces, pues por eso importa. Pero bueno, a lo importante es que en el cristal iónico también tenemos dos fuerzas que compiten. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho tenemos varias, pero las dominantes serían la interacción de Coulomb entre iones cargados y una interacción repulsiva de tipo mecanocuántico, como el principio de Pauli, a muy cortas distancias. En el caso de los cristales iónicos que tienen estas capas externas cerradas tan compactas, ¿vale? Se suele utilizar un potencial para reflejar el término repulsivo de Pauli, que no va como 1 partido R12 como el que vimos para los de Van der Waals, pero este otro que mencionamos que es básicamente una exponencial de E elevada a menos R, con un par de constantes. Este es un tipo de potencial que funciona bastante mejor que el 1 partido R12 cuando tenemos capas cerradas ionizadas y moléculas, digamos, más o menos, bueno, átomos en este caso esféricas, con una fuerza de interacción central, como es la repulsiva, bueno, o atractiva de Coulomb, quiero decir, ¿vale? Es un ajuste completamente empírico, de nuevo. Y los parámetros lambda y rho, pues también son parámetros experimentales que se sacan de, como la constante B y C del potencial de Lennard-Jones que vimos la semana pasada, pues también se sacan de experimentos. ¿Podríamos utilizar una cosa como R12? Sí, también podría funcionar. Igual que también podríamos utilizar un potencial exponencial de este estilo para un Van der Waals. Lo que pasa es que este parece que funciona mejor en este caso. De nuevo, ajuste totalmente experimental. ¿Vale? Son modelos empíricos que luego reflejan bien las cosas que se miden. ¿Vale? Bueno, pues tenemos de nuevo el término, en el potencial de interacción tenemos el término repulsivo y tenemos también pues un término atractivo que en el caso de ion cargado con +1 -1, pues obviamente va a ir como pues, Q cuadrado partido por R. Y si subiéramos dos cargas diferentes, pues entonces sería Q1 por Q2 partido por R. Me da igual. Estamos simplemente aproximando una cosa que más o menos funcione, ¿vale? Para un cristal iónico típico de estos. Bueno, pues esto sería una medida del potencial de interacción para dos átomos I y J a una distancia R. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un sodio y un cloro. A ver, pregunta en el chat. Dice David, no me he enterado muy bien, pero has dicho que la expresión de la exponencial se saca experimentalmente. Sí, David, son modelos, digamos, empíricos. Igual que el otro día dijimos que el potencial de Lennard-Jones ajustaba bastante bien los experimentos de compresibilidad de los gases. Simplemente se ve cuánto trabajo cuesta comprimir una cadena y, por cierto, vamos a hacer un ejemplo de esto en un momento para un iónico, para que veáis que también se hace. Y vemos que eso es una cosa pues, que aumenta no sé cómo, no sé qué, pues qué tipo de gráfico, de fuerza, de expresión matemática me ajusta este comportamiento, pues será que el potencial es de ese estilo. Básicamente eso es la cosa que son modelos empíricos, o sea, no es una cosa que salga de un hamiltoniano y sea un proceso, digamos, analíticamente exacto, ¿vale? Y entonces este tipo de constantes pues se ajustan también. Y para cada material o para cada gas o para cada tipo de historia pues valen cosas diferentes, se tabulan y no las miran. No tiene que estar todo el rato haciendo un experimento, ¿vale? Bueno, pues lo dicho. Si para dos iones I y J, por ejemplo, un sodio y un cloro a una distancia R, digamos que se puede ajustar así, en general, la energía de todo el subsistema de iones tipo I, por ejemplo, mis sodios, ¿vale?
pues sería la suma de todos los U y J para cada J. Todas las posibles parejas de este sodio con todos los posibles cloros, primero vecino, segundo, tercero, cuarto. Ahí tendríamos la energía de uno de los dos subsistemas de iones. Si tenemos dos iones, que es lo que suele pasar en muchos iónicos. Hay algunos que tienen más, pero bueno, por hacer una cosa, digamos, general que valga. Dice Pablo, y aquí igual, ¿no? Tomamos un ion I genérico porque da igual donde estemos en el cristal. Exacto. Por la propia simetría de traslación, da igual. Vamos, no es que da igual, es que es equivalente. Sí, dime, Luis. Igual, pero cuando haces el cristal, entonces no debería ser muy poco estable porque entonces las fuerzas irían como haciendo un pequeño muelle, ¿no? O sea, entiendo que luego llegarías a un equilibrio. A ver, dice Luis, o sea, bueno, en este caso el cristal sería un poco inestable, ¿no? O sea, estaría como en un equilibrio, digamos, inestable. O sea, tenemos una red de cargas positivas negativas puestos en una red cuadrada, que ahora vamos a ver un poco mejor, pero básicamente positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, que si todo está en su sitio, perfecto. Pero en cuanto saco a lo mejor uno, como hay interacciones un poco de... Pues sí, efectivamente, este modelo de esferas duras, per se, es un poquito demasiado fenomenológico. Lo que pasa es que como también tenemos la fuerza de repulsión mecanocuántica, tenemos ahí otro parámetro que es el que me dice impide. Yo, por ejemplo, a este señor sodio de aquí no lo puedo mover muy fuera de su sitio, porque ya me empieza a solapar con el otro vecino al otro lado. Entonces, digamos que podemos un poco desplazar las cosas y sacarlas de su equilibrio, que puede ser un poco estable o inestable, no lo sé, pero como enseguida me encuentro con al lado, con otros átomos que están constriñendo mi ion a un pozo del que no es fácil salir, pues el sistema es más o menos estable. O sea, este término repulsivo ayuda a que cada uno de estos no se pueda salir fácilmente de su sitio, porque está en las tres dimensiones del espacio está rodeado de repulsores, digamos. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver un poquito más de esto. Lo que os decía, si sumamos para todos los átomos de una de las especies de interés, por ejemplo, la especie I, en el caso del sol cloruro sodio, pues I y J pues valen 1 y 2. El uno y el otro, ¿vale? En positivos y negativos. Podemos escribir la energía total de interacción como N, donde N es el número de átomos de especie I, por ejemplo, de sodio, por la energía de uno de ellos, y entonces sale un sumatorio de este estilo. Y aquí, al pasar de esta expresión para una sola pareja, sumarla para todas las posibles interacciones con los vecinos a distancia R, y ojo, ahora ya tengo los primeros vecinos, estarán a una distancia la que sea, pero luego habrá un segundo vecino que estará a más distancia, y tercero, y cuarto, y quinto. Pues al hacer esa suma se suele escribir para cristales iónicos la energía total de esta manera. Primero tenemos el término repulsivo. Como es una exponencial que suele caer bastante rápido, realmente solo se suele considerar la repulsión con los primeros vecinos, los que están más cerca, que es donde hay más solapamiento cuántico. Solapamiento cuántico con el segundo vecino, con el tercero, poca cosa. Y entonces Z mayúscula, lo que aparece aquí es el número de coordinación, el número de primeros vecinos. Pues si tengo 6 en un cúbico perfecto, o tengo más, o tengo menos. ¿Vale? Entonces, el término repulsivo es esto, suma de las repulsiones solamente a los primeros vecinos, que son realmente los que cuentan para la mecánica cuántica. Pero el término atractivo repulsivo de Coulomb, que viene detrás, este no cae tan deprisa. Quiero decir que también hay interacciones con los segundos vecinos. Por ejemplo, para el cloruro sódico, si yo me monto en un ion sodio, el primer vecino es un cloro, pero el segundo es un sodio. Este es atractivo, pero aquel es repulsivo. Y lo veo también relativamente cerca. La interacción de Coulomb cae como 1 partido R cuadrado, pero a una distancia de parámetro de red medios y una de parámetro de red medios por raíz de 2, vale, es más débil, pero está ahí. O sea, cuenta. ¿Vale? Entonces, el balance electrostático neto con todos los vecinos, primeros, segundos, terceros, en todas las direcciones del espacio, es lo que incluimos en este término que está aquí, que llamamos alfa. ¿Y quién es alfa? ¿Y cómo se escribe? Bueno, pues esto es un número muy importante en iónicos. Alfa se llama constante de Madelung. Es tan importante que tiene un nombre ella sola.
y se define exactamente como la suma de más menos Z y ZJ es la carga del ion I y del ion J. Para el cloruro de sodio es más menos 1. Y de hecho a menudo vais a ver la constante de Madelung definida en los libros, simplemente aquí ponen un más menos. Ni ZI ni ZJ. Para la mayoría de iónicos, como ZI es 1 y ZJ menos 1 o a la inversa, pues da igual. O sea, esta es la carga de los iones en unidades de electrón. Más un electrón, menos un electrón. O sea, no en coulombios. Z, número de electrones, suele ser 1 menos 1. O sea, que esto habitualmente, de hecho, ni se pone, lo de las zetas. Pero bueno. Y aquí abajo, R y J es la distancia del ion I al ion J, que se escribe habitualmente en términos de la distancia al vecino más próximo. De forma que si estoy evaluando el R y J de los primeros vecinos, pues R y J para los, por ejemplo, sodio y cloro que están al lado, vale R, y entonces P y J vale 1. Pero si voy al segundo vecino, que a lo mejor es el cloro que está en la diagonal, pues ahora ya va a ser la distancia del vecino más próximo, pero multiplicada por raíz de 2. Ahí P y J igual vale raíz de 2. O sea, los números P y J son, digamos, las distancias fraccionarias. En unidades, de nuevo, de R. Distancia del vecino más próximo. El doble, el triple, el cuádruple, un factor raíz de 2, un factor raíz de 3 partido por 2, lo que toque según la geometría de la red. Y aquí, de hecho, está metida la estructura geométrica de la red. En estos numeritos. De forma que si yo pongo todo esto aquí debajo, ahí me sale la distancia del ion I al ion J. Y se mete en la constante de Madelung. El signo positivo y negativo a menudo depende del convenio. O sea, según si yo pongo mi origen en el ion positivo o en el ion negativo, pues, por ejemplo, si tomamos como referencia un ion negativo, me pongo en un cloro, del cloruro sódico, entonces voy a utilizar signo positivo para cationes porque esos son atractivos, negativo para aniones. O al revés, ¿vale? O sea, podéis ver las constantes de Madelung que según el sistema de referencia que yo he cogido, me dan positiva o negativa. Pero el número, lo que va detrás, como solamente depende de las distancias, pues eso es lo que me da un poco idea de cuán fuerte es mi interacción iónica. Una constante de Madelung alta me da un término electrostático alto en la parte, digamos, atractiva, neta, de mi potencial. Y fijaros que neto tiene que ser atractivo el balance electrostático, porque lo único que tengo aquí es una cosa que siempre es repulsiva, como no hay algo atractivo, el sistema no existe. Si todo es repulsivo, pues no vamos a estar juntos en la vida. ¿Vale? Vamos a hacer ejemplos, ¿eh? O sea, estas cosas, de hecho, también se tabulan para las diferentes estructuras, ¿eh? Pero ya os digo, alfa realmente lo que da es un valor numérico. Si es muy alto, tenemos un término alto en la energía de cohesión derivada de las interacciones electrostáticas, y entonces cambia la energía total del sistema, obviamente, a crecer. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo se calcula la constante de Madelung de nuestra estructura de cloruro sódico? ¿Vale? Y, de nuevo, en el cloruro sódico asumimos, vamos, no hace falta asumir, es lo que es, que el número, la carga del sodio es 1, un electrón positivo, la carga del cloro, obviamente, menos 1. Es lo que os digo, esas zetas se dan en unidades de electrón. Porque, de hecho, lo que es la Q en coulombios, ya la vamos a poner, un momentito, voy para atrás, aquí, ¿vale? O sea que la alfa solo necesita tomar, digamos, la carga neta en unidades de Q, que suelen ser, aquí meter el 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios que haga falta si es que trabajo en el sistema internacional. Y, de hecho, como está al cuadrado, daros cuenta que hay dos Qs, la de uno y la del otro, ¿vale? Entonces, si uno tiene menos 2E, pues el otro tiene un E, pues ya vamos poniendo las zetas. Pero vamos, el cloruro sódico y en muchos de los iónicos que vamos a ver, como el fluoruro de litio, que hemos misma estructura, pues Z vale 1 y menos 1, así que por ahí no hay. Y luego la distancia primeros vecinos, en la celda FCC del cloruro sódico, como sabéis, es la mitad de la arista del cubo. ¿Vale? Entonces, A medios. Es lo que yo estoy llamando R mayúscula. Si A es la arista del cubo. Entonces, aquí tengo pintada, por ejemplo, una red de FCC extendida a varias celdas. Unida, voy a tomar el origen, por ejemplo, en este ion de aquí, que he llamado 0, y lo que estoy pretendiendo pintar en este ejemplo es
mirando una red cúbica tridimensional FCC, quiénes son los primeros vecinos para ver a qué distancia están, quién son los segundos, quién son los terceros, para calcular esos P y J de la constante de Madelung. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí que este es mi ion de referencia, ese que he marcado aquí con un 0, ¿quién son los primeros vecinos de ese señor? Estos 6. Los que van a estar dentro de la misma arista del cubo, ¿vale? A distancia a medios. En esta dirección, llamarle X, si queréis, en esta dirección, llamarle Y, y en la dirección vertical, si queréis llamarle Z. Todos están a distancia a medios y todos tienen el signo contrario por la propia constitución del cloruro sódico, ¿vale? Recordar que es una FCC con un ion sodio y un ion cloro desplazados un medio, un medio, un medio. A que eso ya lo sabemos, ¿no? Ya habéis hecho los deberes todos. Muy bien. Bueno, segundos vecinos, ¿quién serán? Pues los que estén en la diagonal de la misma cara del cubo, ¿vale? En este caso, todos los que he pintado aquí en rojo y con un 2. Este y este, ahí van 4. Luego, en la dirección vertical tenemos este y este. Y en la dirección del plano, digamos, YZ, este. Aquí hay que visualizar un poquito el tema de la geometría, pero bueno, pues con un cubito y contando bolitas se puede hacer. Para esto viene muy bien, los químicos siempre tienen en sus oficinas estructuras con bolitas, ¿verdad? Palitos, como el Crystal Maker que utilizo yo, pero de verdad, entonces uno ya pedía, venga, desde aquí, vamos a contar una. Ah, pues van fantásticos. Pero bueno, esos serían los segundos vecinos. ¿Y a qué distancia están? Pues si esto es a medios, esto es a medios por raíz de 2, porque es la estructura del cubo, ¿vale? ¿Y los terceros vecinos quién serían? Pues los que están aquí marcados con un 3, este y este, y este, en fin. ¿Y los cuartos? Pues aquí, uno, otro. Os podéis mirar un rato este dibujo luego en casa, ¿vale? Lo tenéis en las transparencias. Los quintos, los sextos, todos. Vamos aumentando un poquito la esfera de coordinación. Y al final de la película, si yo quiero calcular la constante de Madelung, tomando, por ejemplo, que mi ion de referencia es un sodio, que es la misma que sacaría si tomo como referencia un ion de cloro, pero cambiada de signo, me da igual. Lo que voy a tomar es que la constante, al final, para tomar todas estas distancias, a los primeros, a los segundos, a los terceros, como es una estructura cúbica, ¿vale? Pues aquí lo que tengo es arriba un -1 elevado a j más k más l, donde j más k más l van, o sea, son los números naturales, excepto, y aquí tenemos una pequeña prima que casi no se ve, cuando jk y l vale 0, 0, 0, se lió consigo mismo. ¿Vale? Jk y l van 1, 2, 3, 4 para tomar, pues el primer vecino, en esta dirección, en esta, o sea, como los vectores, digamos, si queréis, que van a las distancias más, o sea, en unidades naturales del sistema y en este caso en unidades de la primera distancia, que es a medios, ¿vale? Pues el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, no, al revés, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, el 0, 0, 1 para los primeros vecinos y en negativo, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, y luego así vamos sumando a diferentes esferas de coordinación. Entonces aquí tenemos que el ion, el signo de lo que sale arriba va a venir dado por -1 elevado a la suma de j más k más l, y el p y j, que es lo que está aquí debajo, no es difícil ver en un cubo, que es la suma de j cuadrado más k cuadrado más l cuadrado raíz cuadrada. Por ejemplo, para el vecino este que está aquí, que sería la dirección 1, 0, 0, si el eje X es este, pues 1, 0, 0, a ver, me sale un 1. Y aquí me sale un 1 elevado, perdón, menos 1 elevado a 1, menos 1. Ah, pero es que este es un signo diferente, vale, bien. Carga menos 1, a P y J igual a 1. Para los segundos vecinos que estarían aquí, por ejemplo, este iría en la dirección, digamos, si queréis, si este es el eje positivo X, este es el eje positivo Y, 1, 1, 0. Para hacer la diagonal por ese lado. 1, 1, 0. Aquí me daría 1 más 1 raíz, sorpresa, sorpresa, factor raíz de 2 a la diagonal del cubo. Y aquí diría menos 1 elevado a 1 más 1 elevado a 2, positivo, pero es que este es un ion del mismo signo que aquel. Sí. Una pregunta, ¿no es simplemente saliendo parámetro A? Sí, es que me estoy dando cuenta que he cometido un error. Dejarme que vaya un momento para atrás. En la constante de Madelung,
aquí tiene que poner P y J. Es que depende cómo lo definimos en diferentes sitios. De hecho, vais a ver en diferentes libros, ¿vale?, que lo definen diferente. Pero yo he elegido poner la R aquí. Aquí estaría el factor A. Y entonces mi constante de Madelung debería poner aquí solamente P y J. ¿Vale? Esto es porque uno mira las cosas en sitios diferentes. Pero de hecho hay veces que simplemente efectivamente la define como más menos partido por el P y J, la distancia fraccionaria, y entonces ponemos la R aquí para terminar de meter la distancia en el factor que va a ir dividiendo la energía electrostática que me hace falta para la energía electrostática, poner el inverso de la distancia, porque el potencial electrostático va como el inverso de la distancia. Vale, entonces, para ser correctos, esto, y lo voy a corregir ahora mismo porque eso es una pregunta tan importante que no quiero que se me olvide, eso tiene que ser así. Salvar, y ahora voy a compartir, y de hecho lo estaba hablando y digo, no me lo va a preguntar nadie, no me lo va a preguntar nadie, y efectivamente, muy bien, gracias por preguntar. Vale, así. Y entonces, en cualquier caso, el R y J, la distancia del átomo I al átomo J, es P y J por R, ¿vale? Y ahí va, ahí se fue la A, ¿vale? Ahora está, estos, yo creo que la mayoría de los textos, de hecho, lo van a encontrar así. Y además las constantes de Madelung son adimensionales también, ¿vale? El término unidades de inverso distancia viene por esta R. Aquí no hace falta. Tenemos distancias fraccionarias, ¿vale? Y entonces lo que os decía, para el caso de ahí, de esta red cúbica, tomando por ejemplo como referencia este ion, que por ejemplo puede ser de sodio, pues entonces sale esto, y es un término pura y duramente geométrico, que depende pura y duramente de cómo estén distribuidos los iones dentro de la red, que es el que me va a dar los factores geométricos de estas distancias, raíz de 2, raíz de 3, lo que salga. Al final de la película, si yo hago esta suma, empiezo a dar valores, ya os digo, para JKL, desde menos infinito a infinito, para ir desde la parte menos infinita del cristal, en el eje X y Z, hasta la parte infinita del cristal, en el eje X y Z, pero sin contar el 000, que es donde está mi ion de referencia, por eso tenemos aquí esta pequeña prima que casi no se ve, pues puedo empezar a poner aquí, pues eso, los 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, todos. Vamos haciendo todas las posibles combinaciones de J, K y L, y además, teniendo en cuenta que algunas de ellas están repetidas, porque esta distancia es a medios, pero esta también, esta también, esta también, esta también, del primer vecino me salen 6 términos igual a 1. Aquí están. ¿Vale? Y luego, segundo vecino, los que van con raíz de 2, casualmente hay 12. Sí, es que en la CC hay 12 segundos vecinos. Tercer vecino, que es el que va a ir como 1 partido raíz de 3, tal, 8, vamos así sumando. Y esta es una serie que se puede sumar y converge a menos 1,74. En el caso de la estructura del cloruro sódico, esa es la constante de Madelung del cloruro sódico. Y de hecho, del cloruro sódico, y si veis, de cualquier cosa que tenga una estructura FCC como la del cloruro sódico, con base doble, con un ion en 0,00 y otro medio. ¿Vale? Por eso estas constantes suelen estar tabuladas, ¿vale? Este modelo es un poco primitivo, como me preguntaba antes Luis, hombre, sí, lo saco un poquito, le rasco un poquito así y enseguida saco sangre. Son modelos físicos muy sencillos, pero que capturan la mayoría de los parámetros importantes, que al final es lo que uno quiere hacer cuando está en un laboratorio y no entiende muy bien lo que está pasando, ¿no? Permite calcular bastante aproximadamente las energías de cohesión de los cristales iónicos. Por ejemplo, y a todo esto, si sumamos el término atractivo de Coulomb con el término repulsivo de Pauli, este potencial exponencial que habíamos escrito antes, la energía total me vuelve a dar una cosa que tiene un pozo. A bajas distancias va a infinito, las cosas necesitan una energía infinita para poner una encima de otra porque el solapamiento de las funciones de onda sería máximo y no quieren ni para atrás. Me costaría un trabajo infinito comprimirlo hasta distancia igual a 0, átomo con átomo. A distancias infinitas la energía va a 0, pero son distancias infinitas entre iones, ¿qué quiere decir? Pues que están cada uno en un... no se ven, están partículas libres.
y ahí no hay energía en el sistema. Y luego, entre medias, pues siempre hay un sitio, obviamente, donde hay un pozo con una distancia de equilibrio. ¿Que cómo se encuentra? Derivando igualando a cero. Pero antes de llegar ahí, simplemente mostraros cómo este modelo funciona bastante bien para las energías medidas experimentalmente. Modelo teórico, medidas experimentales, en electronvoltios todo. Para el cloruro de litio, teórico 8,4, experimental 8,6 electronvoltios. Cloruro sódico 8 y 7,9. Cloruro de potasio 7,1, 7,1, ahí va bien, bastante. Cloruro de cesio 6,5, 6,7. Captura bastante bien lo que está pasando, ¿vale? Y lo que os decía, ¿cuál va a ser la separación de equilibrio cuando el sistema esté cohesionado? Pues nada, derivemos, igualemos a cero, esa expresión de la energía que teníamos un par de transparencias atrás, ¿vale? Hallamos la derivada, la n veces la energía del sistema de iones I, si tenemos dos, pues los I y los J, pues los I, me da igual el uno que el otro porque la distancia de equilibrio es simétrica, ¿vale? Nos sale una ecuación de este estilo, igualamos a cero, y nos sale una cosa de así, que en principio no parece excesivamente visual, pero como los ρ y los lambda y desde luego el número de coordinación Z y la carga que suele ser 1,6 a la menos 19 en el sistema internacional, pues son conocidas, si conocemos ρ y lambda podemos sacar los valores de R0 con un poquito más o menos de mano. ¿Vale? Y son las distancias interatómicas de equilibrio. Si metemos esas distancias de equilibrio de nuevo, de vuelta, en la energía total del sistema, podemos calcular aproximadamente las energías de los sistemas iónicos como menos n veces número total de átomos, de parejas de átomos, digamos, de número de sodios o número de cloro. Recordar, n era el número de moléculas. Constante de Madelung, aquí está multiplicando, aumenta linealmente la energía del sistema con alfa. Q, R0, 1 parámetros. Y esto se llama energía de Madelung. Es el término dominante a la energía cohesión en los iónicos. Tan dominante que ya veis, 7,9 electronvoltios frente a 8,1. O sea, salvo una pequeñas unidades por ciento, la mayoría de la interacción se refleja bien en nuestro modelo. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, para que veáis cómo se pueden calcular también las cosas en una cadena unidimensional, mucho más fácil que el cloruro sódico. Es el problema 4.2, que por cierto, ¿algunos sabéis? Sí, algunos sabéis. ¿No está Víctor o está en casa hoy? Este concurso que se llama Planck's, un concurso de física teórica a nivel europeo, no sé qué, no sé cuántos, este ha caído este año. Lo sé porque lo he puesto yo. Bueno, calcular la energía de Madelung de... Ah, espérate, que hay una pregunta. Pablo pregunta, en los cristales de Van der Waals la gráfica de la energía de cohesión tenía una forma muy parecida, pero había mayor separación de la asíntota con el eje vertical. ¿Tiene algún significado físico? No, las gráficas las he hecho yo a mano. O sea, las asíntotas me las he inventado, ¿vale, Pablo? Es simplemente para que veáis cómo un comportamiento así y otro así, al sumarlos, si no van igual de rápido a infinito o a cero, o sea, o a infinito o a menos infinito, cerca de cero, pues pueden dar cosas de este estilo. Lo importante es que sale un pozo. Pero vamos, los dibujos los he hecho yo, ¿vale? Con mi arte y majestad. Bueno, a lo que voy. Simplemente cadena lineal de dos iones. Estamos en el mundo unidimensional. Para hacer las cuentas fáciles, que es lo que me gusta a mí, ¿verdad? Más E menos E, más E menos E, carga más 1 menos 1, y con una separación de equilibrio igual a R. Determinar la constante de Madelung para esta cadena. Bueno, pues nada, tan fácil como recordar que la energía total va como la carga al cuadrado. Bueno, 4 pi epsilon sub 0, lo hemos estado ignorando en nuestras fórmulas, olvidarse para eso, pero vamos, si quisiéramos dar al sistema la energía total en julios, habría que ponerlo, ¿vale? Z1, Z más Z menos, aquí valen 1 menos 1, o sea que eso aquí no es un problema, R la distancia de equilibrio, y aquí tenemos precisamente la constante de Madelung, la suma de más menos 1 partido por P y J. Dos veces, por ejemplo, origen aquí, si queréis. Dos veces interacción con los primeros vecinos. 2, porque tenemos este y este. A distancia, 1 partido por una R. Y ahora, más
Segundo vecino, este con este. ¿A qué distancia está? A 2 veces la R, pero la R está factor común fuera, es lo que os digo. Estos son los P y J, ¿vale? Las posiciones, digamos, fraccionarias. Tengo este y luego el que está aquí, que ya no lo he pintado porque soy muy vaga, ¿vale? Más 2 veces, y vamos cambiando el signo porque esta es interacción atractiva, pero está repulsiva porque son del mismo signo. Con el segundo vecino, interacción repulsiva. Pero con el tercero, que será negativo, interacción de nuevo atractiva. 1/3. ¿Por qué? Porque tendríamos 1, 2 y 3 distancias para este lado, 1 partido por 3, más 1, 2 y 3 a este lado. 2 veces 1/3. Menos 1 partido por 2. Así hasta infinito. Más infinito, menos infinito. Como esto, obviamente, cada vez va siendo más pequeño, esto es una serie convergente y se puede sumar. Y, de hecho, la suma de 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más 1/5 menos 1/6, todo eso es recordar que el logaritmo neperiano de 1 más x es precisamente x menos x cuadrado más x3 menos x4 partido por 4, bla, bla, bla. Si x vale 1, es justo lo que tengo aquí, es lo que hay aquí dentro. Eso es el logaritmo de 2. El resultado de esto es 2 logaritmo neperiano de 2. De hecho, esto ya es un igual exacto, no aproximado. Y 2 veces logaritmo neperiano de 2, esto sí que es aproximadamente igual a 1,38,629, todo lo que sea. Esa sería la constante de Madelung en nuestro caso de cadena unidimensional. ¿Vale? Y si alguien fuera un poquito más allá, y ya con esto 1 minuto y terminamos, y me dijera, ¿y esto para qué sirve? Aparte de sacar un modelo fantástico de mi energía de cohesión, que en el fondo me importa un pito porque la miro en una tabla. Pues hombre, sirve para saber de dónde salió la tabla. No, ahora en serio. Ejercicio 4.3. Considerar la misma cadena lineal del problema anterior cuando además se incluye una energía potencial repulsiva entre vecinos más próximos. O sea, además de la interacción de Coulomb, que es todo lo que recoge la constante de Madelung que acabo de calcular, y me daría una energía negativa, por tanto, en términos solamente puramente atractivo, además le vamos a poner una energía repulsiva, como A partido por R elevado a N. N vale 12 para los Van der Waals, ¿os acordáis? O sea, yo puedo utilizar una cosa que vaya como 1 partido por R elevado a N para dar términos repulsivos. Pues eso, una energía potencial repulsiva de tipo A por partido R elevado a N, donde A es positivo y N mayor que 1, porque si no aquello, pues no va, no es repulsivo. Calcular la separación de equilibrio R0 para mi sistema en este caso, cuando además meto, recordad, necesito una interacción repulsiva para que haya una separación de equilibrio, si no es todo términos atractivos. Aquello colapsa, ¿no? ¿Alguien lo para de colapsar? ¿Quién? El solapamiento cuántico, que le para los pies al átomo de al lado. ¿Vale? Bueno, pues eso, calcular la separación de equilibrio R0 y el trabajo por unidad de longitud que cuesta comprimir. Claro, eso es lo que me va a dar una medida. Así es como experimentalmente, lo que decíamos el otro día, los módulos de compresibilidad. Cuando miro cuánta energía me cuesta comprimir un sistema, es mi forma de saber lo duro que es mi muelle. O lo que es lo mismo, ¿qué fuerza estoy venciendo para...? ¿Qué fuerza estoy venciendo? La fuerza mecánico-cuántica. En este caso puede ser esta, que es la que utilizamos para Van der Waals, o la exponencial, que hemos utilizado en las transparencias anteriores. El papel es el mismo, ¿vale? Pero esto es más fácil de calcular para este problema. Eso, calcular el trabajo por unidad de longitud, de manera que la separación entre vecinos próximos sea R0 por 1 menos delta con delta muy pequeño. O sea, cuando comprimo un poco ya, en vez de estar en un sistema en equilibrio con su separación R0 de equilibrio, lo comprimo un pelín y entonces a costa de meter esa energía desde fuera, la distancia de separación entre vecinos ya no es R0, pero un poquito más pequeña, ¿vale? Pues supongamos que sepamos cuánto es más pequeña. Pues vamos a ver cuánto trabajo me cuesta llegar ahí. Bueno, pues misma historia. Ya me sé la energía total, conozco la constante de Madelung, que la he calculado antes, y aquí le meto el sistema o sea, la parte repulsiva, ¿vale? ¿Y por qué pongo 2N? Porque hay 2N parejas. Si ya estoy calculando la energía total del sistema, toda la cadena. Y cada uno de estos señores se repele con el de al lado y con el de al lado. Por eso hay 2N, a veces hay. O sea, términos repulsivos solo a primeros vecinos. Término electrostático es el que yo he sumado de antes, con la alfa que he sacado antes, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es la distancia de equilibrio? Derivar, igualar a 0. Sale esta ecuación y la R que salga de ahí es mi R0, la que yo busco, ¿vale?
Y entonces de ahí me puedo despejar la R0, que no es muy difícil, y volverla a meter en la ecuación de aquí y me sale que la energía total en la distancia de equilibrio pues tiene una expresión de este estilo, donde el 1 partido por 1, el menos n, viene obviamente de esta zona, ¿vale? Si no me he equivocado. Total, que el trabajo necesario para comprimir, para llegar a una distancia interatómica un pelín menor que R0, o sea, R0 por 1 menos delta, donde delta es positivo, pero muy pequeño, pues el trabajo no será la energía total a este valor final de R, R0 por 1 menos delta, menos la energía en equilibrio. Tan fácil, ¿no? Final menos inicial, eso es lo que me cuesta. O sea, la energía que tiene el sistema al final menos la energía de la que vengo. Y como ya conozco la energía total en función de R, pues esta es para uno y esta es para el otro. Y ahora, simplemente, como además yo he sacado antes que para la zona de la ecuación de equilibrio se tenía que cumplir esto, de ahí puedo sacar un valor de R0, meterlo por ahí y sacar que la energía, perdón, el trabajo, la diferencia de energías final menos inicial, donde además he hecho uso de que esta R final es R0 por 1 menos delta, por eso me salen aquí estos factores, ¿vale? R0 partido por R0 1 menos delta, me queda 1 menos delta abajo, se va a R0, me queda una cosa de este estilo. En principio esta es una energía que va a ir como 1 menos delta elevado a n, que viene de aquí, de poner aquí R0 por 1 menos delta y todo elevado a n. Entonces ahora lo que voy a hacer es un pequeño desarrollo hasta segundo orden para ver más o menos la pintilla que tiene esto. Delta es muy pequeño, delta es mucho menor que 1. Con lo cual, cuando empecemos a tener términos de delta que van elevadas a potencias elevadas, eso se va rápidamente a cero. O sea, la R comprimida es un pelín más pequeña que la R de equilibrio, pero no mucho más. ¿Vale? Pues desarrollamos hasta segundo orden y podemos escribir entonces esta ecuación como una cosa de este estilo. Ahora bien, aquí me he pasado un factor 2nr0 dividiendo a la energía para quedarme el trabajo por unidad de longitud. La longitud total de la cadena es R0 por 2n, que es el número total de átomos. Y ese sería el trabajo por unidad de longitud para comprimir un poquito mi cadena, ¿vale? Bueno, y aquí me salen cosas como este factor logaritmo de 2 que viene de la alfa, de la constante de Madelung, y ya está, ¿vale? Así serían estas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, con esto básicamente nos hemos trabajado el enlace iónico en 1 hora y nada, vamos a parar un poquito, 5 minutillos y seguimos hablando del enlace covalente, ¿vale? Pues venga, nos vemos a 1:15.